El caso clínico que me toca a dar a mí este mes es un caso de una paciente que hizo una lesión pulmonar aguda post-transfusión. Y nada, vamos a reportar el caso y vamos a hacer una revisión de la bibliografía que hay sobre el tema, la cual no es mucho, porque es algo raro y no hay mucho descrito tampoco. Lo que fue el caso clínico, básicamente fue una paciente, mujer de 59 años, un único antecedente tenía, era diabética tipo 2. Estaba tratada con metformina y se presenta a la anestesióloga de guardia de ese momento por el servicio de gastro para una instrumentación de la vía biliar por un cuadro de colangitis. Llama al gastroenterólogo y dice, tengo una paciente así y así que tiene colangitis y le toca hacer una CEPRE. Los vitales de la señora en ese momento eran 150 de TA, tenía 110 de frecuencia cardíaca, saturada 97 de aire ambiente. El laboratorio no decía nada, tenía 37 de hematocrito, 17.000 blancos, y lo único que le llamaba la atención al gastroenterólogo, y obviamente que era por su cuadro de colangitis, es que tenía una alteración del hepatograma y tenía el coagulograma alterado, tenía un TP de 40. Entonces el gastroenterólogo agarra y me dice, tiene un TP de 40, tengo que hacer una CEPE para que no sangre. Ya le pedí plasma y se lo voy pasando. Ya le pedí 10 mililitros por kilo de plasma fresco congelado y lo pasamos antes de hacerlo. La anestesióloga que estaba de guardia en ese momento, a todo esto habrán sido entre las 4 y las 5 de la tarde, la anestesióloga que estaba de guardia decide por criterio propio postergar el procedimiento, por lo cual la paciente queda en la sala en la RECU o en la sala preanestésica desde las 4:30, 5 hasta las 20, o sea que son más o menos 4 horas, recibiendo el total de la transfusión. O sea, ahí vamos a tener el problema de que le estaba pasando el plasma previo al procedimiento y encima se demoró un procedimiento que se podía haber hecho, se demoró casi 4 horas. A las 20 horas, cuando sucede el cambio de guardia de anestesia, la paciente, viene la anestesióloga de la noche, la de las 12 horas de la noche, y pasa la paciente a quirófano. Cuando la paciente pasa a quirófano, después de haber recibido los 10 mililitros por kilo de plasma, en vez de estar con el cuadro como el que estaba antes, estaba con 75-40 de TA, 130 de frecuencia cardíaca, una respiratoria de 25 y saturando 83 aire ambiente. Se había empeorado bastante su condición clínica desde lo previo presentado por el gastroenterólogo a lo que estaba pasando ahora. Estaba con disnea, diaforesis, estaba toda sudorosa y tenía lividez, signos de mala perfusión periférica. Si uno la ocultaba, se ocultaban rales crepitantes bilaterales generalizados y tenía sibilancias generalizadas también. Lo que hacemos nosotros en ese momento, cuando la pasamos a quirófano, bueno, primero obviamente la intubamos y como primera impresión diagnóstica que nos dio, aunque no tenía rash cutáneo ni nada, pero por la sibilancia y mal estado general, pensamos que había hecho una reacción anafiláctica severa a las proteínas del plasma. Entonces empezamos con la administración de adrenalina endovenosa en bolos de 100 microgramos y hicimos pasdotamol y corticoides endovenosos. La respuesta a este tratamiento y a esta primera impresión diagnóstica fue escasa o nula. La paciente no revirtió absolutamente nada del cuadro clínico, por lo cual este enfoque inicial primero lo descartamos, pusimos una vía venosa central, le pusimos una vía arterial y tomamos una muestra de gases arteriales para ver un medio interno. El medio interno no decía demasiado, lo único que nos dice el medio interno es que tenía una acidosis mixta y una insuficiencia respiratoria severa, tenía una PAFI de 130 la señora. En quirófano se le realizó una carga de fluidos de 2.000 mililitros de Ringer y 500 mililitros de hidroxiacetilalmidón y se inició una infusión continua de drogas vasoactivas, la verdad sin un claro enfoque clínico o diagnóstico como para pensar en qué hacer más que darle un soporte y nada más. Se terminó quedando la señora con una inestabilidad hemodinámica, obviamente respiratoria, presiones altas en el respirador, porque tenía claros signos de sobrecarga hídrica pulmonar, y una bomba de Nora más una bomba de arena. Obviamente, por esta inestabilidad hemodinámica por la cual estaba la paciente, y sin tener un claro diagnóstico de qué era lo que estaba pasando, se decide diferir el procedimiento, se traslada a la paciente a terapia para continuar con el tratamiento de soporte tanto hemodinámico como respiratorio. La idea era intentar primero solucionar o estabilizar a la paciente antes de hacerle la CEPE. No muy contentos los gastroenterólogos con esto, terminaron accediendo y la paciente se fue a terapia, sin hacer la CEPE. Cuando llegó a UTI,
además de lo que nosotros le habíamos aplicado y de las bombas de vasoactivo y inotrópicos, recibe furosemida y corticoides de manera reglada. Se le solicita un PRO-BNP que dio dentro de límites normales por debajo del punto de corte, por lo cual, pues, como para intentar descartar que haya hecho un edema agudo pulmón de alguna causa cardiogénica, aunque no lo tenga, ningún antecedente de insuficiencia cardíaca ni nada que se le pueda generar. También se empezó en un TEP en su momento y se le solicita una angiotac, la cual descarta cualquier defecto de llenado de las arterias pulmonares, entonces se descarta que haya tenido un fenómeno tromboembólico a nivel pulmonar. Y en la imagen de la tomo de tórax lo que se ve es esto. Esta específicamente no es la tomografía de la paciente, obviamente la tomografía de la paciente no la pude recuperar, pero una tomografía muy similar. Era un patrón básicamente de sobrecarga hídrica y de edema intersticial bilateral y difuso. Esta paciente estuvo 48 horas con soporte hemodinámico y respiratorio. Después, de a poco, fue evolucionando favorablemente. Se le terminó de a poco bajando la medicación vasoactiva hasta que se pudo destetar del todo. Y a las 72 horas, cuando ya estaba mucho mejor y sin requerimiento de las drogas de soporte, se traslada a quirófano, se le hace la CEPRE y se le resuelve su foco infeccioso. Al quinto día se desteta de la ventilación mecánica y al octavo día de todo esto termina pasando a terapia intermedia, obviamente después fue dada de alta de manera favorable. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en una paciente que después de haber recibido una transfusión de alto volumen, desarrolla un cuadro de una insuficiencia respiratoria aguda, por lo cual se contemplaron en un principio 4 diagnósticos diferenciales de acuerdo con los antecedentes de lo que había pasado y con la evolución clínica de la paciente. Lo primero que se pensó y se intentó descartar fue la anafilaxia, que se descartó. Después se pensó también en un TEP, el cual se descartó con la angiotomografía. Obviamente nosotros en quirófano no tenemos mucha manera de descartarlo, más que hacer lo único que podremos como para, más que descartar como para pensar en un TEP, es hacer una ventana de ecocardio y ver que tenga sobrecarga de cavidades derechas, pero mucho más que eso no podemos hacer en quirófano. Otra causa posible por el alto volumen, más que nada esto se da en pacientes que tengan algún antecedente de falla cardíaca o de falla de bomba, por el alto volumen de la transfusión que desarrollen un TACO o es un edema agudo pulmonar por la sobrecarga de líquido de la transfusión. Y lo que se terminó pensando o diagnosticando por descarte en esta paciente, que es un TRALI. Ahora más adelante vamos a desarrollar básicamente todo lo que hay de bibliografía de esta entidad. El TRALI, que es de lo que terminamos dando conclusión al caso clínico y a lo que le podría haber llegado a pasar a esta paciente, es una lesión pulmonar aguda que se relaciona que se relacione con las transfusiones de hemoderivados. Generalmente se presenta, en realidad hay dos tipos de presentación, una es tardía y otra es la que le debe haber sucedido a esta paciente, que es la clásica, que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda que ocurre en las primeras 6 horas después de la transfusión de cualquier hemodiderivado. El que más incidencia tiene o el que tiene mayor relación con el desarrollo de esta patología es el plasma fresco congelado por la alta carga proteica que tiene y mucho más propenso, obviamente, a desarrollar reacciones inmunológicas por todos los factores proteicos que va a aportar el plasma que el resto de los hemoderivados no lo aportan. Lo que genera es una lesión endotelial y da un edema pulmonar, pero el edema pulmonar es no cardiogénico. Es una extravasación de líquido al intersticio por daño al endotelio del pulmón. En cuanto a lo que es epidemiología, está reportado una incidencia de 0,04 a 1%, o sea, 1 de cada 5.000 transfusiones. Pero en los pacientes que están hospitalizados en estado crítico, la incidencia es mucho mayor, de 5 a 8%. Esto es por dos factores. Primero, porque los pacientes que están en estado crítico tienen mucha más propensión a recibir transfusiones de hemoderivados, por lo cual mientras más transfusiones reciban, mayor incidencia van a tener. Y después también porque obviamente están en un estado proinflamatorio que van a predisponer a que se desarrolle este cuadro.
es causante o está reportado como el 34% de la causa de las muertes relacionadas a transfusiones. Esto es en Estados Unidos, entre el 2012 y 2016, y la sobrevida estimada en pacientes que son críticos es inferior al 53%, o sea que en paciente crítico, como esta señora, uno de cada dos casi termina siendo mortal, o sea que es un cuadro grave. En cuanto a lo que es la fisiopatología, en realidad no se sabe bien por qué es que se genera. Una de las teorías que están desarrolladas en cuanto a esto es la teoría del doble golpe. Primero habría un secuestro y cebado neutrofílico, que esto es más que nada por la predisposición del paciente o por el estado proinflamatorio en el cual se secuestran neutrófilos en la microvasculatura pulmonar. Y después, una vez que se administra, esto generaría un paciente que es una predisposición a generar el cuadro. Y una vez que se administra el hemodderivado, la carga proteica, algunos de los componentes proteicos o alérgenos del hemodderivado que nosotros le aportemos va a reaccionar con estos neutrófilos, nos va a terminar de activar liberación de mediadores proinflamatorios y obviamente inflamación y aumento de la permeabilidad vascular que va a terminar dando el cuadro clínico característico. Lo mismo, genera lesión del endotelio, extravasación de líquido al espacio intersticial y edema agudo de pulmón de causa no cardiogénica. Acá vendría a ser un gráfico de de la fisiopatología de este cuadro, que es más o menos lo mismo. Primero se anclan los neutrófilos al endotelio y después cuando reaccionan con los alérgenos presentes en el plasma. Como factores de riesgo, quienes tienen más predisposición a desarrollar este cuadro son las pacientes de sexo femenino. Hay una mayor incidencia, de los pocos casos que he reportado, hay mayor incidencia a nivel femenino. Obviamente, mientras más volumen y más número de transfusiones tengamos, mayor predisposición va a haber del paciente a que genere un cuadro o una reacción transfusional. En cuanto a qué tipo de hemoderivados, está reportada una mayor incidencia sobre las plaquetas y más que nada sobre el plasma fresco congelado versus la transfusión de glóbulos rojos, el cual tiene una incidencia menor. Como dije antes, el paciente crítico, el paciente politraumatizado, el paciente shock, tiene mayor estado preinflamatorio y va a ser más propenso. En los pacientes alcohólicos también se ve que se desarrolla más. Y en los pacientes en los cuales están en ARM con lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica o el VILI, tienen más incidencia, y los pacientes que están sobrecargados de líquido en una terapia o en tratamiento crónico también tienen, o sea, con balance positivo, también tienen más predisposición a desarrollarlo. En cuanto al cuadro clínico que desarrollan, es más o menos el que nos desarrolló esta paciente. El diagnóstico es clínico, entonces lo más importante es que nosotros reconozcamos la clínica de lo que nos va a dar. Generalmente puede ser casos leves o casos moderados o casos graves como el que nosotros tuvimos. Generan un cuadro de disnea, taquipnea, hipoxemia, y lo importante es el lapso de tiempo de las 6 horas posteriores a una transfusión. Esto nos va a orientar hacia este posible diagnóstico. Si es después de las 6 horas o incluso después de las 24 horas, ya la posibilidad de que sea una reacción transfusional aguda es más rara. Y obviamente también, como todo cuadro, va a estar asociado a síntomas inespecíficos. Puede dar escalofríos, taquicardia, fiebre, hipotermia, hipotensión. Sí o no, estos pueden estar presentes o no. Entonces, para hacer un diagnóstico tenemos que tener en cuenta estos cuadros, estos diagnósticos, estos signos, porque el diagnóstico es clínico, y los criterios de definición. Y los criterios de definición están en las guías o son las tablas. Es un paciente, como dije antes, acá está básicamente lo mismo. Para hacer diagnóstico de TARI tenemos que pensar en esto. Un paciente que hace un inicio agudo, con una hipoxemia, o sea, una PAFI menor a 300, en este caso la hipoxemia era severa, tenía menor a 130, 120, si no me equivoco, de PAFI. La presencia de infiltrados pulmonares, porque va a haber edema agudo del pulmón, aunque no de causa cardiogénica. Bueno, presión de la arteria pulmonar nosotros no vamos a poder medir en este caso, pero bueno, si la podemos medir, si tenemos un Young Guns, vamos a ver que tiene que ser menor a 18.
eso nos va a descartar la causa cardiogénica, básicamente, que se esté provocando el edema agudo por una sobrecarga de presión a nivel del circuito pulmonar. Otra cosa que tengamos presente es el tiempo dentro de las primeras 6 horas de la transfusión, y en el caso de que tengamos otros factores de riesgo para la erección pulmonar, también, como para pensar en un diagnóstico diferencial, la relación temporal, la clínica subjetiva de Tralic, que no sea atribuible a otro factor de riesgo, y un paciente como este, que estaba estable previo a la transfusión. El paciente entró estable a quirófano y cuando en realidad a la prequirúrgica, y cuando entró a quirófano ya estaba totalmente crítico. Y obviamente no tiene que tener una existencia de lesión pulmonar previa, porque si no después podemos hacer un diagnóstico diferencial con un síndrome de estrés respiratorio por otra causa, sepsis o muchas más otras cosas. En nuestro caso la paciente no lo tenía, o sea, la parte mecánica ventilatoria estaba totalmente normal. Si nosotros lo sospechamos, ¿qué estudios complementarios podemos solicitar como para confirmarlo? Ninguno. El diagnóstico, como dije antes, es clínico. Los complementarios son inespecíficos y nos van a ayudar solamente a descartar en el caso de que tengamos dudas con los diferenciales. ¿Nos puede dar un laboratorio? Nada. Como dije antes, unos gases inespecíficos, puede dar leucopenia, en nuestro caso no la tenía porque tenía la colangitis, o sea que estaba con leucocitosis, trombocitopenia. Los valores de ProBNP, si tenemos para dosarlo, esto en quirófano no lo vamos a pedir, pero se les pide en terapia. Puntos de corte son de 100 picogramos por mililitro. Esto nos va a orientar hacia una causa cardiogénica o no. Si tiene puntos de corte inferiores, es muy raro que sea causa por falla de bomba. En caso de los estudios radiológicos, igual que la tomografía que teníamos en esta paciente, o con una radiografía de tórax, infiltrados bilaterales, signo de congestión y signo de edema intersticial. Muy rara vez podemos ver el derrame pulmonar, y en el caso de que nosotros sospechemos de que tengamos un fenómeno trombótico como un TEP, le podemos pedir un angiotac para descartarlo, como se hizo en esta paciente. Bueno, acá hay un cuadro que esto no lo voy a leer, obviamente, para no hacerlo muy tedioso, pero es un cuadro comparativo con uno de los diagnósticos diferenciales que puede asociarse, que uno es el TRALI, la lesión pulmonar aguda, y el otro es el TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Esto está en todos lados y lo pueden buscar, como para no leerlo y hacerlo tan largo. ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales podemos plantear? Bueno, algunos son otros y otros son los que ya nombré. Podemos tomarlo como un fenómeno tromboembólico, como un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Esto más que nada si el paciente ya tiene antecedentes de falla de bomba o algo que pueda llegar a generárselo. En nuestro caso era una paciente joven, sin antecedente de hipertensión, sin signo. Era muy raro que creo que eran algo de 500 mililitros, desarrolle un edema agudo de pulmón por sobrecarga. Que el paciente haga una reacción transfusional hemolítica, esto es más común con los glóbulos rojos, con los concentrados, lo puede hacer con cualquier tipo de hemodderivado, pero es más común con una incompatibilidad ABO y una transfusión de glóbulos rojos, y el cuadro sería totalmente distinto. Había, obviamente, hemólisis, hemoglobinuria, puede haber hematuria, todos signos de hemólisis, de coagulación intravascular diseminada, o coagulopenia, o coagulopático. No nos orientamos en ningún momento hacia este tipo de cuadro. Que el paciente haga una reacción anafiláctica post-transfusión, esto lo pensamos en un principio, después quedó descartado, era un cuadro relativamente confuso, la paciente no tenía rash, pero sí tenía sibilancias, estaba con una inestabilidad hemodinámica chocada, lo pensamos al principio como que haya hecho una anafilaxia y lo tenemos descartando de manera clínica. Y obviamente, otro cuadro a descartar, más allá de la colangitis que tenía de base, es que el paciente tenga un shock séptico post-transfusión. Obviamente, esto puede ser un diagnóstico más tardío, un cuadro más tardío o no, y está mucho más relacionado con la transfusión de plaquetas más que de plasma, que son las que más fácil generan contaminación bacteriana en el mismo hemoderivado antes de pasarlo. Bueno, tratamiento, no tenemos un tratamiento específico, el tratamiento es lo que se le dio, algunas cosas yo nombré lo que se hizo para ver lo que se hizo bien y tanto lo que se hizo mal en este paciente.
El tratamiento es de sostén, que fue lo que se le dio. La primera medida, si nosotros sospechamos esto, si es un cuadro leve, moderado o grave o lo que sea, es que hay que suspender la transfusión, que es lo que se lo está generando. Y vamos a empezar con el soporte. El soporte tiene que ser ventilatorio, si lo necesita o no, dependiendo de la PAFI, puede ser requerir de ARM o simplemente de suplementación de oxígeno y obviamente soporte hemodinámico si el paciente lo requiere. Entre un 70 y 90% va a requerir de ARM, entonces la gran mayoría va a terminar intubado. El balance, nosotros hicimos balance positivo porque como el paciente estaba hipotenso, taquicárdico, pensamos más en algo distributivo, pero el paciente necesita balance neutro, porque más allá de que el paciente no tenga una sobrecarga de líquido que le esté generando, tiene edema pulmonar, entonces tenemos que evitar la sobrecarga de líquido por más de que no tenga falla de bomba. Entonces el balance tiene que ser siempre neutro. Al paciente se le pasó furo y en la bibliografía, toda la bibliografía nueva que está desactualizada, no aconseja el uso de diuréticos de ningún tipo, ya que no es por sobrecarga de líquido, como dije antes, entonces no debería haber recibido furosemida. Y en cuanto al corticoides, que lo pasamos tanto nosotros como quedó arreglado en la terapia, está no contraindicado, pero es controversial. No hay una evidencia sólida que avale que pasando cualquier corticoide el paciente mejore o que tenga eficacia, por lo cual la mayoría de las guías decía que no lo aconseja. Esto, una vez que se suspende la transfusión, se le da soporte. La reacción transfusional generalmente o el paciente tiene una evolución desfavorable y termina en óbito, o si la evolución es favorable, en 48 a 72 horas el cuadro empieza a revertir, que fue algo muy similar con lo que pasó con nuestra paciente. Bueno, nada, eso es básicamente todo lo que es en cuanto a diagnóstico diferenciales y manejo de lo que pasó, y en cuanto a si en algún momento le puede llegar a pasar de que tengan un paciente, de que tenga un antecedente, por ejemplo, si esta señora vuelve, no hay nada, en realidad los reportes de casos son muy pocos. En todo el mundo creo que había algo de 400, 500, no estaba muy sólida la evidencia en cuanto a todo lo que es diagnóstico, de tratamiento y todo. Dentro de lo que hay, es lo más actual es lo que pude encontrar y lo que le doy ahora. Lo que sí se piensa que no tienen un mayor riesgo de sufrir otro episodio después de haber sufrido uno. Lo único que hay que tener en cuenta es que no reciba plasma, plaquetas, rojos o cualquier hemodderivado que sean del mismo donante del cual lo recibió antes, que es el que vendría a tener la carga alergénica como para producirlo. Pero, por ejemplo, si esta paciente vuelve y necesitaría plasma, tranquilamente se le podría volver a pasar sin que, solamente asegurándonos de eso, de que no sea el mismo donante del cual recibió el primero. No sé si hay manera de chequearlo eso en el hospital, pero seguramente en hemoterapia debe haber. Nada, después en cuanto a eso, se pueden recibir lo mismo que antes, se pueden recibir hemoderivados en el futuro y en el caso de que necesite una transfusión en el periodo agudo, mientras que sea de otro donante, la puede recibir. Por ejemplo, si esta paciente hubiese hecho una caída del hematocrito o algo y había que pasarle rojos, se le podía pasar siempre asegurándose de que no sea el donante previo implicado. Bueno, esa es bibliografía.